¿Eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo? ¿O eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? Cuando Satoru Gojo nació, el equilibrio del mundo se alteró por completo. Pero mientras el mundo de la hechicería era impactado por su llegada, nadie se detuvo a preguntar qué pasó con el niño que estaba detrás de sus ojos. Desde su primer aliento, Gojo dejó de ser un hijo para convertirse en un símbolo de estatus para su clan. Dejó de ser un niño para ser visto como una herramienta definitiva para la sociedad de Jujutsu. Porque si el amor es la más retorcida de todas las maldiciones, ser el más fuerte en realidad es la peor de todas las maldiciones. Desde niño, Satoru Gojo nunca fue visto como tal. Para los ancianos de su clan, no era un pequeño al que proteger, sino su activo más preciado, una pieza de ajedrez que los devolvía a la cima del poder. Para los usuarios de maldiciones, en cambio, no era más que un objetivo millonario, una recompensa que esperaba ser cobrada. Imaginen crecer así, sin poder bajar la guardia ni un solo segundo. Satoru siempre tuvo que estar alerta. Lo irónico es que incluso aquellos que se atrevían a aceptar el encargo de asesinarlo, terminaban paralizados por el miedo antes de siquiera intentar atacarlo. Solo con su mirada, aquel niño les recordaba lo insignificante que eran. Incluso Toji Fushiguro, el hombre que no debería ser detectado por nadie al carecer de energía maldita, sintió un escalofrío que nunca pudo olvidar cuando un pequeño Satoru notó su presencia con una simple mirada por encima del hombro. Ese es el verdadero peso de los 6 ojos. Esto nos demuestra que mucho antes de entrar a la academia de hechicería, Gojo aprendió a ser un objetivo antes que ser una persona. Con este pasado a sus espaldas, es comprensible por qué Gojo de adolescente es como es, arrogante y rebelde, y tan desesperado por encontrar más que un igual, un amigo, alguien que no lo viera con los ojos del miedo o de la avaricia, sino como un compañero, y ese alguien fue Suguru Eto. Es en este punto donde la narrativa de Gojo cambia. Durante sus años como estudiante, Satoru Gojo deja de hablar en solitarios. Su frase constante era "nosotros somos los más fuertes". Al compartir el peso de la cima con Geto, la maldición de la soledad parecía haberse roto. Suguru no era solo su apoyo en batalla, era su ancla moral. Era quien le recordaba que los hechiceros existían para proteger a los no hechiceros, dándole a Satoru un propósito que iba más allá de ser un simple activo del clan. Por un breve momento, Satoru Gojo fue feliz porque no tenía que cargar con el peso del mundo solo, pero como toda maldición, la fuerza absoluta tiene un precio, y el de Gojo fue ver cómo su ancla se hundía mientras él ascendía a una altura donde más nadie podía llegar, ni siquiera Suguru. Al alcanzar la cima, Satoru dejó de necesitar a los demás. A esto hay que sumarle que los altos mandos siempre lo vieron como una herramienta, y ahora tenían el arma perfecta. Esa es la trampa de sus poderes. Se volvió tan eficiente que terminó por aislarse. El nosotros murió en esa misión, y lo que quedó fue un hombre que podía salvar al mundo, pero no pudo salvar la única conexión que lo mantenía humano. Fue entonces cuando Suguru Eto, antes de marcharse y dejarlo en la cima solo, le lanzó la pregunta que lo perseguirá por el resto de su vida: ¿eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte o eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo? En ese instante, la maldición se completó. Satoru no supo qué responder porque se dio cuenta de que para el resto del mundo su nombre y su poder eran la misma cosa. No era visto como una persona con sentimientos, miedos o deseos, era simplemente un concepto de seguridad. Un seguro de vida para la sociedad que lo usaba, pero que jamás lo entendería. Sin embargo, aquí recibe la ironía más cruel. Pese a ser el más fuerte de todos, Satoru tuvo que reconocer sus propios límites. Descubrió que el poder absoluto no sirve para lo que más importa. Como él mismo diría en el capítulo 78 del manga, tras ver a su mejor amigo convertirse en un criminal. Él solo podía salvar a quienes querían ser salvados. Su técnica puede repeler cualquier ataque físico, puede distorsionar el espacio y el tiempo, pero es totalmente inútil contra la voluntad de otra persona. Gojo se quedó parado en Shinjuku con el poder de destruir el mundo en la palma de su mano, pero sin la fuerza necesaria para convencer a una sola persona de que se quedara a su lado. Tras la partida de Geto, Satoru no se hundió en la autocompasión. En lugar de eso, fue a buscar al hijo del hombre que casi lo mata, Megumi Fushiguro, y se hizo cargo de él. En ese encuentro, Gojo le dice algo que a simple vista parece arrogante, pero que esconde su herida más profunda. Hazte fuerte, lo suficiente como para que yo no te deje atrás. Satoru ya sabía lo que era estar en la cima y ver cómo todos los demás se volvían borrosos en la distancia. Sabía que su fuerza era un muro que lo separaba del resto. Al decirle esto a Megumi, Gojo no estaba pidiendo un guerrero, estaba pidiendo un compañero. Estaba intentando crear a alguien que pudiera caminar a su lado, para no tener que volver a mirar atrás y ver el vacío que dejó Suguru. Fue su primer intento de rebelión contra su propia naturaleza.
Si el mundo lo quería ver como un dios solitario, él usaría su poder para forzar a otros a alcanzar su altura. Ahí, frente a un Megumi confundido, Goyo dejó de ser solo un arma para convertirse en un maestro por necesidad. Satoru entendió que un solo más fuerte era una maldición, pero un grupo de ellos era una revolución. Por eso, a lo largo de los años, Goyo no solo enseñó, él intercedió. Intercedió por Yuta cuando los altos mandos querían ejecutarlo por el peso de su propia maldición. Intercedió por Yuji cuando el sistema quiso sacrificarlo antes de tiempo, y protegió a Kinji Hakari a pesar de su rebeldía, porque veía en ellos lo mismo que vio en Megumi, el potencial para cazarlo en la cima. Y visto desde la perspectiva de lo despreciables que eran los peces gordos, su lógica era tan cruel como simple. Querían ejecutar a Yuta porque ya tenían el arma perfecta en Goyo. No necesitaban a nadie más. Para ellos, otro hechicero de grado especial no era una bendición, era un riesgo innecesario que no podían controlar. Goyo no lo salvó por caridad, lo salvó porque ellos eran su única apuesta para romper el ciclo de soledad. Al instruirlos y protegerlos, Goyo estaba construyendo un mundo donde, por primera vez, él no tendría que ser el único pilar que sostiene el cielo. Estaba entrenando jóvenes que, en sus propias palabras, algún día serían capaces de alcanzarlo. Y no solo eso, su objetivo siempre fue que ellos superaran el grado especial. Cada vez que Satoru se enfrentaba a los altos mandos para salvar a un alumno, no solo estaba desafiando el sistema, estaba intentando desesperadamente que su deseo de aquel día con Megumi se hiciera realidad, hacerlos tan fuertes como para que él no tuviera que dejarlos atrás. Lo más irónico y hermoso de su historia es que el sueño de Goyo se hizo realidad antes de su batalla final, ya que no era el seguro de vida solitario de una sociedad que no lo entendía, era un hombre que confiaba genuinamente en el resto. En sus momentos finales, Satoru fue capaz de encargarle a sus alumnos y aliados que cumplieran sus sueños si él llegaba a morir. Esa fue su mayor victoria, su sueño, expresado en la intimidad, y era simple pero devastador: no quiero que nadie más vuelva a sentirse solo. Era una clara referencia a su propio calvario. Al ser el más fuerte, Satoru vivió en una cima donde el aire era demasiado delgado como para que otros pudieran respirar ahí. Por eso educó aliados fuertes e inteligentes, no para que fueran mejores soldados, sino para que fueran una comunidad que se sostuviera entre sí. Cuando Goyo se enfrenta a Sukuna, ya no lo hace para demostrar quién es el más fuerte, sino para proteger el jardín que ayudó a florecer. Murió sabiendo que por primera vez el mundo no se caería sin él, porque logró que sus alumnos se hicieran lo suficientemente fuertes como para que él no los dejara atrás. Al final, la pregunta de Geto encontró su respuesta definitiva cuando Yuta Kutsu tomó el cuerpo de Goyo. Al ver que Yuta, incluso con los 6 ojos y el infinito, no podía igualar la maestría de Goyo, Gege dio a entender que Satoru no era el más fuerte por sus herramientas, él era el más fuerte porque era Satoru Goyo. Su alma y su intelecto eran la verdadera fuente de ese poder inalcanzable. Pero es precisamente esa superioridad lo que hace que su final sea tan humano. Satoru sabía que nadie podía ser como él, y por eso no buscó un sucesor, sino aliados fuertes e inteligentes. Su victoria no fue que alguien más se convirtiera en el más fuerte, sino que todos juntos se volvieran lo suficientemente poderosos como para que el mundo ya no dependiera de un solo dios solitario. Por eso, el cierre de su historia no ocurre en el campo de batalla, sino en ese espacio entre la vida y la muerte donde Satoru se reencuentra con sus antiguos compañeros. Es en esa conversación donde descubrimos la verdad más profunda: Satoru Goyo no murió solo. Y a pesar de los años, cargó con el estigma de ser una anomalía que nadie podía alcanzar. Goyo confiesa que su sueño se había cumplido, ya que no era la flor solitaria que más nadie podía oler. Era un hombre que había logrado que otros florecieran a su lado. Al mirar atrás, Satoru no siente el vacío de Shinjuku, sino la satisfacción de saber que su deseo de que nadie más se volviera a sentir solo era ahora una realidad para sus alumnos. Él no les dejó una carga, les dejó un legado de libertad. Murió con una sonrisa porque, a diferencia de lo que Geto creía, Satoru no era el más fuerte por ser Goyo, ni era Goyo por ser el más fuerte. Era simplemente Satoru, un hombre que amó tanto a su próxima generación que fue capaz de confiarles el mundo entero. Al final, la maldición del más fuerte se rompió, y en ese aeropuerto, rodeado de sus amigos de juventud, Goyo finalmente dejó de ser un concepto para volver a ser simplemente uno de ellos. Si llegaste hasta aquí, te tengo noticias, porque voy a analizar a Togi, el hombre que lo cambió todo sin tener nada, y a Sukuna, el que decidió que la única forma de ser el más fuerte era precisamente renunciar a todo lo que Goyo intentó proteger. Si no quieres perderte estos videos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Lo voy dejando por aquí, así que ya saben, se cuidan.